Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando del Poder Ejecutivo, vamos a seguir conversando y tratando de explicar un poco las atribuciones que tiene, digamos, el Poder Ejecutivo, sus funciones, las actividades que puede llevar a cabo el mismo. Hoy vamos a enfocarnos en las actividades y en las atribuciones colegislativas, digamos, que tiene este órgano de gobierno que es el Poder Ejecutivo de la Nación. Bueno, el proceso de formación de las leyes es un proceso que es complejo. Vidal Campo dice que es complejo porque intervienen dos órganos que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bueno, generalmente uno asocia más, digamos, la formación, la creación de las leyes, digamos, con la actividad legislativa, pero, digamos, tenemos que tener presente, digamos, de que no solamente interviene el Poder Legislativo, sino que también tiene una participación muy importante el Poder Ejecutivo en todo lo que es el proceso de formación de las leyes. Este proceso de formación de leyes tiene tres etapas, dice la doctrina. Ha clasificado en tres etapas, que son una primera etapa, que es la etapa de iniciativa. En esta etapa de iniciativa, el Poder Ejecutivo tiene una participación. Después de una segunda etapa, que es la constitutiva, que es donde se delibera en las sesiones la formación, el contenido de las leyes. En esta etapa no participa el Poder Ejecutivo Nacional. Y después tenemos una tercera etapa, que es la etapa de la eficacia. En esta etapa de eficacia sí hay una participación obligatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ya que el mismo, digamos, se inserta en este proceso a través de la promulgación de las leyes o de la observación que pueda hacer de las mismas, que pueda dar consecuencia a un veto total o parcial. Todo lo que está de alguna manera, toda la participación que está por parte del Poder Ejecutivo, lo podemos ver, digamos, en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, y también podemos tener como referencia el artículo 77 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo, digamos, puede presentar proyectos en cualquiera de las cámaras, salvo las excepciones que expresamente están establecidas, digamos, en la Constitución Nacional. Estas excepciones significan que el Poder Ejecutivo no puede presentar proyectos cuando se trate de la iniciativa popular, la que está en el artículo 40 de la Constitución Nacional, y tampoco puede presentar proyectos cuando se trata de someter a la consulta popular vinculante, el referéndum obligatorio, que es lo que surge del artículo 40 de la Constitución Nacional. Bueno, después hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que el Poder Ejecutivo tampoco puede presentar un proyecto en cualquier cámara. Hay determinadas materias que son competencia exclusiva, digamos, de alguna de las cámaras para hacer su cámara de origen. Por ejemplo, todo lo que son proyectos de contribución y reclutamiento de tropas, la Cámara de Origen sí o sí, digamos, es la Cámara de Diputados. Esto está en el artículo 52 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, de que el Poder Ejecutivo no puede presentar un proyecto de impuestos relativo a tributos o de reclutamiento de tropas, digamos, en la Cámara de Senadores. Tienen que sí o sí presentar el proyecto a través de la Cámara de Diputados. Y después tenemos otro tipo de proyectos de ley que son de competencia exclusiva, digamos, de de tener como Cámara de Origen la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son estas? Bueno, los proyectos de ley que son los proyectos de ley de convenios en materia de coparticipación federal, artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional. Y después todas aquellas leyes que sean para proveer al crecimiento de la nación, al poblamiento del territorio y a políticas para igualar el desarrollo equitativo en todo el territorio de la nación, ya sea las provincias o regiones. Bueno, estos proyectos de ley tienen que tener su origen, digamos, en el Senado. Entonces, si el Poder Ejecutivo presenta un proyecto, no lo puede hacer en cualquier cámara, sino en este caso que hemos hablado, en la Cámara de Senadores, en estos últimos que hablamos, o en lo que sea el tema, digamos, de reclutamiento de tropa o materia de contribuciones, ahí tiene que ser, digamos, en la Cámara de Diputados el lugar de la Cámara de Origen. Bueno, esto es con respecto a la participación que tiene el Poder Ejecutivo en la primera etapa que habíamos dicho, digamos, que es la etapa de, como es, de
de iniciativa, digamos, de los proyectos de leyes. Bueno, la otra etapa donde comentamos y dijimos, digamos, que el Poder Ejecutivo tiene una participación muy activa es en la etapa de eficacia. En la etapa de eficacia, el Poder Ejecutivo examina primero, digamos, el proyecto sancionado. Un proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados, es aprobado después por la Cámara de Senadores, por dar un ejemplo, y ahí pasa el Poder Ejecutivo quien lo examina. De este digamos, esta examinación que hace el Poder Ejecutivo puede recaer sobre varios puntos. Puede analizar, por ejemplo, si el procedimiento de sanción fue correcto. Puede analizar también si la normativa es conveniente, es oportuna. Y también puede analizar si el contenido, digamos, de este proyecto de ley es constitucional. De este examen que hace el Poder Ejecutivo, va a determinar si él mismo lo aprueba, o sea, lo promulga, o si es vetado, ya sea de manera total o de manera parcial. Como es, si el Poder Ejecutivo lo aprueba, el proyecto puede ser promulgado expresamente, a través de un decreto, o puede ser promulgado tácitamente, es decir, guarda silencio, deja pasar el plazo de 10 días sin vetarlo. Después de eso viene otro paso que es muy importante, que muchas veces no se lo pasa, se le soslaya o se lo pasa un poco para arriba, pero que tiene, digamos, consecuencias muy importantes, digamos, en las leyes, que es la publicación. La publicación que se hace en el boletín oficial. Dijimos que esta publicación integra esta parte de eficacia para dar vigencia normológica y obligatoriedad a la ley. Obligatoriedad, esto es muy importante, ¿por qué? Porque las leyes solamente van a ser obligatorias a partir, digamos, de la publicación. La publicación ahora es exigida formalmente en el artículo 99, inciso 3. Antes no estaba, digamos, establecido. Esto fue a partir de la reforma del 94. Bueno, en el caso de la promulgación tácita, hay muchas veces sucede, digamos, que puede haber una especie de olvido, digamos, ya que generalmente cuando el Poder Ejecutivo promulga a través de un decreto, en ese mismo decreto ya ordena su publicación. Si lo hace, digamos, de manera tácita, es necesario que el Poder Ejecutivo lo publique, digamos. La publicación, digamos, es obligatorio para que la ley pueda ser, digamos, obligatoria para todos los ciudadanos. Bueno, a partir de la publicación es que la ley tiene efecto jurídico y es obligatoria para todos, como dijimos recién. Lo normal, digamos, es que los efectos sean de ahí para adelante. A partir de la publicación, para adelante esa ley, digamos, va a causar los efectos jurídicos que correspondan. Es para el futuro. Pero esto puede tener variantes. ¿Por qué? Porque puede ser que dilate su aplicación para mucho más adelante. O sea, establezca, por ejemplo, bueno, esta ley va a ser obligatoria a partir de 90 días de su publicación. O sea, puede de alguna manera postergar digamos, la entrada a vigencia de la misma. Pero también puede, digamos, darle obligatoriedad para atrás en el tiempo, lo que se llama la retroactividad de la ley. Esta retroactividad que obviamente tiene que estar manifestada de manera expresa en la ley, en la promulgación. Bueno, esta retroactividad se da si la ley dispone que entrará en vigencia desde su promulgación. Acuérdense, digamos, que la promulgación es anterior a la publicación. En principio es obligatoria a partir, digamos, de la publicación. Si hay un lapso de tiempo, puede ser, digamos, que se establezca, digamos, que será obligatoria desde la promulgación, entonces ahí habría una especie de retroactividad. Y después también puede ser que disponga que se rige desde una fecha anterior a la promulgación. Incluso puede establecer, digamos, que entra en vigencia o rige o se aplica de una fecha anterior a la promulgación. Bueno, esta retroactividad hay que tener cuidado, digamos, porque es inconstitucional en el caso de materia penal. Recuerden el artículo 18 de la Constitucional, ahí expresamente está establecida la irretroactividad de la ley penal, como es una de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, digamos, que tiene nuestro sistema constitucional. Y después, por otro lado, digamos, también, digamos, tenemos que tener presente que
si esta retroactividad desconoce, suprime, viola derechos adquiridos, también puede ser objetada por ser inconstitucional. Bueno, como síntesis o corolario un poco del tema de